Carlos Hervía, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, Eduardo, por suerte. ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está? Bueno, hay algunos indicadores que los podemos comentar un poco con Guillermo Laborda. Acaba de salir el relevamiento de expectativas que da el Banco Central de la República Argentina con una inflación, de alguna manera, para el año 2019 del 40% y calculando la inflación del 2020 en el 27%. O sea, hay expectativas de algún tipo de reducción de la inflación y también el valor del dólar, 50 pesos para diciembre. Obviamente es un escenario más calmo que el que teníamos, yo diría, hace por lo menos 3 meses, ¿no? Con un Banco Central que... Estamos en 100 o un poco más de 100 días de calma. Sí, El tema es si esta es una calma chicha o es realmente una calma que está para quedarse, ¿no? Bueno, se ha jugado de alguna forma el Banco Central de la República Argentina en fijar el tipo de cambio a través de bastantes maniobras que hizo el Banco Central y ha logrado de alguna manera. Willy, vos contaste que estuvo abajo de 43, ¿no? Sí, en un momento estuvo abajo de 43, después estuvo 42,90. El Banco Central bajó la tasa de referencia ayer a... O sea, ese era el precio del dólar en noviembre, diciembre del año pasado. Claro, ¿no? pero es Más o menos. interesante lo que dice Guillermo, la decisión de las autoridades del Banco Central del día de ayer de bajar la famosa tasa de referencia de la ley al 58,5%, porque está bajando las expectativas de... La idea es que tenés una tasa de interés que va a ir en baja, y eso es importante. Ahora, uno tiene que decirle a la gente también, Eduardo, que esa tasa del 58,5%, vos decís, es una tasa exuberante. Pero ¿cuánto es la inflación? 55. Entonces, en realidad, lo que tiene que tener la Argentina, lo escuchaba al canciller Furia hablando de todo el tema de las políticas macroeconómicas y todo eso, lo que tiene que tener la Argentina en primer lugar, como siempre lo decimos acá, o cuando vengo acá, o lo hablamos mucho, tiene que bajar la tasa de inflación. Vos podés plantear un acuerdo con la Unión Europea, totalmente. Pero si no planteás lo que se llama la coordinación de las políticas macroeconómicas y la coordinación de todo lo que tiene que ver con una política fiscal, con una política monetaria, con todo lo que tiene que ver un acuerdo. Primero, lo que hay que decir es que este acuerdo va a empezar recién en el 2021. Sí, ¿no? claro. A partir de allí viene lo que se llama la armonización de las políticas con esos países. Ahora, si vos no bajás la inflación, no podés hacer hoy ningún acuerdo. Eso hay que tenerlo muy en claro. O sea, si vos tenés una tasa de interés del 58, cuando el resto de los países tienen tasas de interés que van del 4 al 6. Si vos tenés una inflación del 55, cuando el mundo tiene una inflación del 5, no podés hablar absolutamente de nada. Pero lo que se ve, por lo menos, es que el gobierno se ha jugado y antes de las PASO. Ahora, ¿por qué digo antes de las PASO? Porque la pregunta es, ¿qué va a pasar después del 11 de agosto? Y eso es lo que se pregunta el mercado financiero. Bueno, ok. ¿Qué se pregunta el mercado financiero? ¿Y cuánto va a ser la diferencia? Bueno, ok. ¿Qué pasa si la diferencia es de 5 puntos? ¿Qué pasa si la diferencia es de 8? Claro. ¿Qué pasa si la diferencia es arriba de 10? Ahí lo está planteando. Contame cada una de esas. Si la diferencia es de 5 escenarios. puntos, es una diferencia que se sabe en función de lo que pasó en la elección anterior, que eso Mauricio Macri lo puede revertir. Si la diferencia es de 8 puntos, eso te está indicando varias cosas, y lo que te está indicando también es que el gobierno puede tener graves problemas, y en particular en la provincia de Buenos Aires. Pero 10 puntos, que es lo que dice el mercado, ya por encima de 10 puntos, vos no vas a decir que va a volar el dólar. Pero evidentemente que el 12 de agosto, si hay una diferencia de 10 puntos entre la dupla Fernández-Fernández contra Macri-Pichetto, evidentemente podés llegar a tener problemas. No sé si una corrida cambiaria, pero evidentemente, y creo que vamos a coincidir con Guillermo, un deslizamiento del tipo de cambio podés tener. Y además, ¿qué te va a pasar con el riesgo país? Porque vos vas viendo que va bajando el riesgo país. ¿Qué pasará ese 10 de agosto si hay una venta, una salida de los bonos? Porque los bonos llegaron a un valor que uno puede decir, bueno, tiene una tasa interna de retorno que ya me da para vender ese bono. Y a partir de allí tendrás que ver todas esas cosas. Pero vuelvo a repetir, más allá de todo eso, es fundamental que el gobierno baje la inflación en la República. Los mercados también se van a poner nerviosos si existe la posibilidad de que Vidal pierda la provincia de Buenos Aires y que quizás Macri pueda seguir teniendo la presidencia. Es una preocupación importante porque vos calculás que el mercado, porque acá hay que entender esto, la fórmula que está, digamos, del otro lado de Vidal, Salvador, es Kicillof Magali.
Si vos a un fan manager del exterior le decís que Axel Kicillof va a manejar la provincia de Buenos Aires y se va a asustar un poco, va a ver el currículum que tuvo, lo que hizo Axel Kicillof en la República Argentina, más allá que pueda mejorar, que a lo mejor pueda hacer una buena, lo que vos quieras, pero el currículum está. Porque las encuestas indican que mano a mano, Vidal Kicillof, mano a mano, sí. Vidal le gana. Sí, tranquila. El problema es que Vidal tiene a Macri en la boleta. Claro. Pero además, cuando analizás la gestión, y vos analizás la gestión de Axel Kicillof, y vos tenés todo lo que pasó con Axel Kicillof. Axel Kicillof no quiso acordar con los Holdouts cuando estaba prácticamente el acuerdo cerrado. Axel Kicillof cerró un acuerdo con el Club de París, malo para la República Argentina, porque le pagaste absolutamente todo. Caro. Cerró otro acuerdo caro con la estatización de YPF, donde la de Aerolíneas Argentinas. La aerolíneas. Entonces, cuando vos tenés todo eso, obviamente el inversor extranjero, el fund manager, el que maneja fondos de afuera, se acuerda de eso. Se acuerda de eso. Y yo creo que eso es lo que más le golpea al gobierno a la dupla de Vidal. O qué es lo que más puede golpear en realidad en una segunda vuelta si aparece esa idea. Porque vos no te olvides que no hay segunda vuelta en la provincia de Buenos Aires. No. La provincia de Buenos Aires es un dato muy importante. Ganás por un voto, perdés por un voto. Es un dato muy importante, lo vas a tener antes que la segunda vuelta presidencial. Carlos, a una persona que le vence un plazo fijo, que empezó a 30 días o más, el 11 de julio. El 11 de julio. Es decir, que lo renueva. Por renovarlo hasta el 11 de agosto. Le vence después de la PASO. ¿Qué hace? Lo renueva y reza. ¿Qué tasa le va a tener que pagar? ¿Qué tasa te va a pagar el banco? ¿Lo vas a renovar? Hoy la o tasa vas a está comprar? en 55. 55. Tendrás que ver a qué tipo de dólar con esa tasa llegás. Son muchas cosas, ¿no? Entonces me parece que protege antes de las elecciones comprando dólares. Por lo tanto, seguramente antes del 11 de agosto el gobierno va a tener que empezar a vender esos dólares que el Banco Central tiene para vender. Le sobran reservas al Banco Central. El otro día Alberto Fernández con Novarecio en América le decía, yo cuando fui a hablar, decía Alberto Fernández, yo cuando fui a hablar con los señores del Fondo Monetario, le dije, señores, ustedes le dieron al gobierno argentino 39.000 millones de dólares. Se fugaron 30.000 millones. ¿Eso es cierto que se fugaron 30.000 millones? No, hay que... ¿Es fuga de divisas o es pago de obligaciones? Hay que explicar algunas cosas. Yo también lo escuchaba el otro día al Pollo Sobredo, también con eso. No, la palabra fuga. Lo que hay que entender que la Argentina le fue a pedir al Fondo Monetario Internacional 58.000 millones de dólares, 60.000 millones de dólares, porque no podía hacer frente a los vencimientos. Entonces, ese dinero que le prestaron a la Argentina es para pagar deuda. No es para otra cosa. No es fuga de capitales. No, porque además le pagaste. No, bueno, mirá, lo que pasa es que meten miedo con eso. Le pagaste una cuota al Club de París. Le pagaste la última parte, le pagaste 1.500 millones de dólares al Club de París. Y después estás pagando amortizaciones e intereses de deuda que el gobierno no puede pagar. Entonces ahí te tenés que hacer otra pregunta. ¿Qué va a pasar si no gana Mauricio Macri y otro gobierno que puede ganar, que le van a quedar solamente unos 7.000 millones de dólares del acuerdo? El resto se lo patina. Alberto Fernández dijo, yo renegocio. Y bueno, yo creo que ahí tenés el problema. Lo que uno tendría que empezar a analizar es que si ganase Mauricio Macri, da la sensación que el Fondo Monetario Internacional te va a seguir oxigenando. Por lo menos por uno o por 2 años. La deuda es de 170.000. Sí, está bien, pero te lo va a prestar. Ahora, la pregunta es a otro gobierno, ¿va a querer seguir pidiéndole plata al fondo? ¿O va a querer renegociar? Y siempre las renegociaciones de la deuda argentina, Eduardo, todos los que están acá, sabemos cómo termina. Cuando vos decís, vamos a renegociar una deuda, decís, bueno, ¿en qué forma? ¿En forma voluntaria o involuntaria? Voluntaria, ¿qué es? Agarrar la cabeza de todo y decirle, mira, te debo a 10 años, te voy a deber a 30. Te debo un bono a 5, te lo voy a deber a 15. O lo que hizo Néstor. Te estiro todo. Pago... No, Néstor defolteó. La quita. Néstor defolteó y hizo una quita. O sea, no hay que olvidarse que la quita que hizo la República Argentina de la deuda fue del 75%. Eso, fue la mayor quita en la historia de los procesos de reestructuraciones de deuda del mundo. Del mundo, sí. Y la deuda argentina fue la segunda, la rusa fue la primera. Ahora,
Yo no creo que la Argentina se enfrente a un escenario de esas características, porque si va a plantear una quita de deuda a los acreedores... Eso lo hizo Néstor con Alberto como jefe de gabinete. ¿Quién te dice que Alberto como candidato a presidente no haga exactamente... Bueno, es que Alberto... Utilice la misma receta que en esa oportunidad. Alberto Fernández le dijo el otro día a Novarecio, yo voy a recibir un país muy parecido al que recibimos y con dijo Néstor. Otra cosa Alberto Fernández cuando estaba con Luis Novarecio. Dijo, yo fui parte de los que renegociaron la deuda de la Exactamente. Argentina. Ese es un punto que hay que tener muy en cuenta, porque Alberto Fernández tuvo gran incidencia. Y cuando armaron el grupo Calafate, ya sabían que iban a la Argentina, tenía que reestructurar su deuda, y por eso Roberto Lavagna... Eso ya era un país en default. Lo que dice Alberto Fernández es que ya estamos en default. No, eso es mentira. No, a ver, no estamos. ¿Cómo lo llama? ¿Default técnico? Sí, no sé, y tampoco dice que ya está en default porque si no fuera por el fondo... Pero no está. Ahí está, eso es. Eso. Si no fuera por el fondo, claro, si no fuera, la Argentina tendría que haber ojo, para mí con esa frase te está diciendo, cuando yo asuma y defaultee, no, vos ya estabas. Claro. Parece que está preparando el terreno. Es importante lo que dice Guillermo, porque lo que te va a decir abriendo el paraguas, ¿no? Es la herencia recibida es el default que ustedes nos dejaron. Claro. Ojo con eso. Pero hoy no hay default, porque se están pagando todas las cuentas. Eduardo, tampoco tenés default técnico hoy. Vino un prestamista de última instancia que se llama Fondo Monetario Internacional y te dio la plata para que vos no entres en default. ¿Qué pasa con los bonos privados? Los bonos privados, bonos de empresas. Los bonistas, los tenedores de bonos o bonistas. ¿Se están pagando esos bonos el año que viene también? Puntualmente. O sea, ahí tampoco hay default. Puntualmente. Lo que pasa es que vos lo que ves es que el Estado argentino paga unas tasas que en realidad son muy altas en relación a lo que paga el mundo. Entonces, eso significa que... Es que en realidad te conviene, porque vos le estás cancelando deuda que te rinde, no sé, 12, 15, 20, 16. Exactamente. Y el fondo te paga 14, 4. Pero más allá de cobra eso, 4 el fondo. Lo importante acá, Eduardo, es ver a qué escenario financiero va la República Argentina. Y es verdad lo que uno piensa. Yo lo que pienso es que probablemente si vuelve un gobierno parecido al de Néstor Kirchner, seguramente la posibilidad, porque no te olvides lo que le pasó a Néstor Kirchner cuando fue al tema. Para entender esto y para que entienda la gente. El 2003 no pagaste deuda. El 2004 no pagaste deuda. El 2005 no pagaste deuda. Y el 2006 empezaste a pagar deuda. 2003, 2004, 2005 superávit fiscal. ¿Por qué? Porque no pagabas deuda. Se armó el gobierno y después recién a partir del 2006 con la reestructuración que hizo Roberto Lavagna y Guillermo Nielsen, y ese es otro punto que hay que tener en cuenta. Nielsen aparece es uno de los Guillermo Nielsen dentro del equipo económico de Alberto Fernández. Y Guillermo Nielsen es el hombre que de alguna manera ideó la reestructuración de la deuda argentina con el ok de Roberto Lavagna y de Néstor Kirchner. Por lo tanto, y de Alberto Fernández, y también que era el jefe de gabinete, era el jefe de Lavagna. Sí. Por eso, en ese escenario vos tenés un gobierno que se puede favorecer con una reestructuración de deudas, porque vuelvo a repetir, no pagaría deuda en el 2020, en el 2021, en el 2022. Es una situación, pero la Argentina yo creo que no se puede dar el lujo. Después los juicios que tenemos. La Argentina, después lo que pasó con los holdouts, no te olvides que este gobierno le pagó 50.000 millones de dólares al holdout que no se lo pagó el anterior gobierno. Exactamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se piensa en entrar en un default de la deuda, porque lo que vos después empezás a pagar... Salís del mundo, además. ¿Cuánto tiempo estuvo Argentina? Claro, sale mucho más caro. Y empiezan a alinearse con Irán, con Venezuela, con Ecuador, con Bolivia. Ahí por eso, en ese sentido, ir a un déficit cero, ir a un aumento de base monetaria cero, quiere decir que estás haciendo los deberes. ¿Hiciste todo? No hiciste los deberes. Porque en realidad te falta el superávit fiscal cero, te sirve, pero es el primario. Te falta pagar los intereses de la deuda, todavía no lo tenés. ¿Y cómo lo tenés a eso? De la única manera que lo tenés, con crecimiento. Y la Argentina no crece. ¿Qué crees que va a pasar con la inflación el mes que viene? Mejor dicho, este mes que terminó. Bueno, el número que ya están... El número de junio. Están dando aproximadamente entre el 2 y el 2,5%. Ya empieza con 2. Indudablemente para el gobierno, sí. Empieza con 2. Esa es muy, muy buena explicación. La inflación de junio empieza con 2. Lo que tenés que ver es qué te puede pasar si después del 11 de agosto el resultado es muy adverso para el gobierno, que es lo mismo que te pasó hace
4 meses que vos pensabas que la inflación te bajaba y de golpe tuviste un golpe inflacionario que te empezó a hacer subir. Claro. Tenés varias cosas que te permiten decir que por lo menos no está generando inflación por el lado del tema de la emisión monetaria. Ahora tenés un grave problema, y esto hay que tenerlo en cuenta y darle mucha importancia, que es el tema de las LELIQ. Porque por más que vos hayas reemplazado las LELIQ con las LEBAC, no solucionaste el problema que tiene el Banco Central de la República Argentina. Entonces, si vos querés solucionarlo de una manera drástica el tema de las LELIQ, vos las tenés que sacar de circulación. ¿Cómo las podés sacar de circulación? Y le tenés que volver a pedir plata a alguien para que te dé unos 20.000 millones de dólares. ¿Quién te lo va a dar? Y se lo saques al Banco Central. Claro, ese es el problema. No te lo va a dar nadie. ¿Quién te lo da? Pero hay que trabajar, o sea, hay que entender que... Únicamente si bien, que te los dé el Tesoro norteamericano. De los Estados Unidos. Bueno, ese es... Aquello que Trump le diga, mira, ¿sabes qué? Te doy esto. Y atención con un dato que dio Guillermo Laborda, que es David Lipton. Atención, porque yo creo que puede haber una sorpresa importante dentro del Fondo Monetario Internacional y que por primera vez después de mucho tiempo un europeo no sea más el director gerente del fondo. ¿Y si un norteamericano? Y él dio 2 nombres. Pues un mexicano, él dijo alguien de 2 nombres. Dio el nombre de David Lipton y también dio el nombre del que se quedó segundo, de Christine Lagarde, que es el que fue el presidente del Banco de México, que es Augusto Carter. Yo creo que ahí está la posibilidad, y que Estados Unidos no quiere que vuelva a haber un director gerente europeo dentro del Fondo Monetario.